Augusto Hernández Becerra es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Derecho Público, catedrático y tratadista de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo e Historia de las Ideas Políticas. Miembro del Consejo Asesor del Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral, de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo AIDA y del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo FIDA. Es profesor emérito de la Universidad Externado de Colombia y conjuez del Consejo de Estado, del cual fue magistrado. Fue magistrado del Consejo de Estado. Ha publicado numerosas obras, especialmente relacionadas con la administración pública, el derecho constitucional, el derecho electoral y la descentralización territorial. Hoy en Congreso y Sociedad hablamos con él sobre sus 50 años como docente, la transformación que ha vivido la labor pedagógica en las últimas 5 décadas y su visión particular sobre cómo se impartirá la educación en el futuro. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña el doctor Augusto Hernández Becerra. Doctor, bienvenido a Congreso y Sociedad. Muchas gracias por su amable invitación. Me complace mucho estar en este programa. Doctor Augusto, 50 años de labor docente. ¿Cómo inició su vida en las aulas de clase? Bueno, llegar a contabilizar 50 años de docencia es algo que jamás me imaginé, por supuesto. Yo ingresé al externado a la edad de 18 años. Me gradué en el 73, en el 74 hice un curso de especialización y haciendo el curso en el 74 me vinculé como profesor, muy joven entonces, a la Facultad de Derecho del Externado. Y desde entonces simplemente me dejé llevar por el tiempo y así es como he llegado hasta hoy inesperadamente, lo cual me llena de mucha complacencia y me ha obligado a hacer pues, un balance de vida y a traer al presente muchos gratos recuerdos de lo que ha sido mi experiencia en el externado. Doctor Augusto, en toda esta experiencia, en estos 50 años, ¿cuáles son esas anécdotas particulares que usted recuerda y a esos alumnos que han pasado por sus aulas de clase? Bueno, podría hacerme infinito en recuerdos, pero para destacar solo algunos aspectos, debo en primer lugar recordar a los profesores que me inspiraron un interés muy grande por el derecho público, como por ejemplo Gregorio Becerra, que era en la época además senador de la República y que fue un excelente expositor del derecho constitucional. Jacobo Pérez Escobar, también jurista muy eminente, que fue además secretario de la Asamblea Nacional Constituyente. Y por supuesto Carlos Restrepo Piedrahita, un personaje muy importante en la historia entera de la universidad y por supuesto una persona muy central en el campo del derecho constitucional. Yo comencé mi labor docente como profesor de pequeños grupos en las comunidades de trabajo, en la Facultad de Derecho y también impartiendo clases de Derecho Constitucional en las otras facultades. La Facultad de Derecho prestaba ese servicio de formación en Derecho Constitucional a Economía, Administración de Empresas, Contaduría, etc. Y precisamente con ocasión de estar yo dictando clases de Constitucional en la Facultad de Economía, aconteció que en un momento dado ingresaron varios estudiantes algo mayores que los demás, quienes venían del M19. Y entonces en ese semestre fui profesor de Constitucional, entre otros, del actual presidente Gustavo Petro. Entonces es como una anécdota curiosa. Hice una estancia de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 79, en el año 80, lo cual me marcó profundamente porque me adiestró mucho más en la tarea de la investigación y desde entonces me aficioné definitivamente a publicar, a escribir, a realizar investigaciones en distintos campos, especialmente en el área de la descentralización territorial, el derecho municipal, la estructura general de la administración pública, la parte institucional de la Constitución ha llamado poderosamente mi atención y alrededor de esos temas pues, he publicado numerosos títulos, capítulos de libros o ensayos que se han publicado en revistas especializadas en Colombia, en Brasil, en México, en España.
en la Argentina. Doctor, ¿cómo ha cambiado la docencia desde que usted inició hasta nuestros días? Bueno, los cambios han sido profundos. En la época en que ingresé a la universidad, los profesores estaban formados principalmente por políticos, notarios, litigantes y jueces. Se trataba entonces de abogados que han adquirido una experiencia y una destreza muy grande ejerciendo la profesión en los distintos campos. Y en ese sentido había una evolución muy interesante porque ahora los profesores son formados específicamente para la función de la docencia. La universidad se ha distinguido por fomentar el desarrollo profesional de sus estudiantes más distinguidos, financiando sus estudios de posgrado, tanto en el exterior como en el país. Y es así como actualmente la Facultad de Derecho del Externado tiene el mayor número de profesores con doctorado de todo el país. Doctor Augusto, el propósito central del docente es transmitir conocimiento en las aulas de clase, pero también es bien sabido que en las aulas de clase se aprende mucho de los estudiantes. ¿Qué aprendió usted de sus estudiantes en estos 50 años? Bueno, desde la primera perspectiva hay que recordar un poquito la historia. El Externado se fundó en 1886, época que marca una transición constitucional muy fuerte e ideológica también. Es la época de la caída del federalismo y de la instauración de un gobierno muy autoritario liderado por el Partido Conservador. Y entonces los federalistas derrotados se refugiaron en la universidad. Y así nace el Externado, en donde durante años se ha ofrecido una cátedra al servicio de la libertad y en la defensa de los valores propios del liberalismo histórico, digamos, el amor por los derechos humanos, la libertad, por supuesto, la igualdad, la tolerancia, el pluralismo, el compromiso con la democracia. Y entonces las sucesivas generaciones en el Externado hemos querido fortalecer esos valores con la idea de que no se trata solamente de formar profesionales capaces, sino también de formar ciudadanos y formar personas que desde una perspectiva ética y libertaria asuman las posiciones de dirección que les corresponde en la vida del país. Desde la perspectiva de los estudiantes, pues es que los profesores nos debemos a los estudiantes. A los estudiantes generalmente tenemos que escucharlos, de otra manera no se podría desarrollar ese diálogo universitario. Y pues como una demostración muy clara de ello, por ejemplo, tenemos que buena parte de mis textos han sido producto de la experiencia de la clase y del intercambio de opiniones y de controversias con los estudiantes. Por ejemplo, mi libro, Las ideas políticas en la historia, es el resumen de lo que han sido prácticamente 40 años de clase, y así lo digo expresamente en el prólogo, en donde agradezco la experiencia de la docencia y la contribución permanente de los estudiantes en el aula a los contenidos que se presentan en esa obra. Siempre hay una retroalimentación. Sí, evidentemente. Doctor Augusto, ¿usted cómo imagina que será la docencia en el futuro, ya con toda la irrupción de la tecnología, por ejemplo? Indudablemente las innovaciones tecnológicas nos han obligado a los profesores a reinventarnos y entonces a aplicar nuevas destrezas de enseñanza en el salón y fuera de la clase. La experiencia del COVID nos obligó indudablemente a hacer un esfuerzo muy grande de compenetración con las nuevas tecnologías, y así entonces mucho más permanente y activamente estamos utilizando todos estos recursos que nos provee el Internet, las distintas plataformas que se utilizan para la clase, para el trabajo fuera de aula. De manera que sí, ya no es una enseñanza con tablero y tiza como se usaba hace 40 o 50 años, sino que es una enseñanza mucho más dinámica, en donde hay una mayor abundancia de información. Mis alumnos escuchan la clase con sus computadores a la mano
y entonces están haciendo permanentemente un control de calidad sobre lo que está diciendo el profesor. Ellos están mirando la Constitución, están observando las leyes y los decretos que uno está comentando, lo cual entonces obliga al profesor a hacer un esfuerzo mayor de preparación que en otros tiempos en los cuales el profesor era el depositario exclusivo de la sabiduría y los estudiantes tenían que limitarse pues, a tomar notas de clase y presentar exámenes pues memorizando prácticamente estas anotaciones. Eso ya definitivamente no es así. Y ya mirando más hacia el futuro, pues entonces pues, surgen unas incertidumbres muy grandes en las cuales se encuentra embarcado todo el sistema educativo en el mundo. Quizá ya no deberían construirse más sedes de ladrillo, sino que porque es que la enseñanza, como toda la comunicación humana, tiende a desarrollarse mucho más a través de la tecnología, de manera virtual, ya no es tan requerida la presencia. Entonces creo que nos aguardan mayores transformaciones. Las bibliotecas pues son siempre muy importantes como un instrumento de apoyo para el estudio, para la investigación, pero no todo se encuentra en los libros, hay información mucho más actualizada a través del Internet. Sin embargo, las bibliotecas proveen el espacio, el ambiente amable de encuentro para la lectura, para el reposo, para la reflexión, rodeados, por supuesto, de libros que siempre se pueden consultar con gran provecho, pero ya las fuentes de información de los estudiantes y los profesores van mucho más allá de las bibliotecas y las clases probablemente ya no dependerán tanto de la presencialidad como ha sido lo tradicional. Se ha ido transformando, incluso veía estudiantes yendo al multiverso, estudiando Derecho Romano con las gafas. Entonces iban y recorrían todos estos espacios muy similares en el que estamos, claro, y recibían las clases de Derecho Romano. Pero imagínate mi curso de Historia de las Sociedades Políticas, cómo será utilizando las tecnologías. Entonces viendo a Alejandro Magno en el campo de batalla y así serán pronunciando sus discursos en el Senado romano, la Revolución Francesa, la Guerra de Secesión Norteamericana, las guerras mundiales, los grandes discursos de los líderes políticos de todas las épocas, no, verdaderamente es fascinante, claro que sí. Y es una apuesta interesante, también hay que medirse porque eso es lo malo y la contraimplicación de la tecnología, que mal usada puede llevar a unas adicciones, a estar todo el día en el celular, por ejemplo. Sí, los jóvenes están cada vez más atrapados por la imagen y tal vez ello disminuye la capacidad de reflexión, de introspección, de análisis de las propias ideas desde el punto de vista crítico, desde el punto de vista creativo, porque la mente y la imaginación está completamente atiborrada de imágenes, de videos, de textos, de informaciones, no todas enteramente fiables. En realidad hay mucha basura lo que circula por Internet, mucha información que es falsa, errada. Y entonces siempre hace falta, sin duda alguna, una orientación a la juventud que se puede impartir desde la cátedra, un diálogo entre las personas mayores, experimentadas y expertas en las distintas áreas de conocimiento con los estudiantes para que no se distraigan ni se desorienten con el exceso de información que proveen hoy en día las redes y las tecnologías de la información y de la comunicación. Es muy importante eso, mantener siempre ese horizonte y que aprovechar la tecnología para el beneficio del estudiante. Doctor Augusto, usted es destacado como jurista, como docente, pero hay algo que me llamó particularmente la atención y es que usted también es un maestro del violonchelo. ¿Usted cómo mezcla esas pasiones entre el derecho y la música? Bueno, desde muy joven, cuando estaba, pues, desde niño, debido al ambiente familiar, me aficioné mucho a la música clásica. Y ese interés se volvió en pasión ya cuando era un adolescente. Entonces ingresé a la Universidad Nacional, a un programa especial que había para estudiantes de colegio que quisieran adelantar estudios musicales. Así entonces, cuando ingresé al externado, yo ya estaba adelantado en estudios musicales. Y el ingreso a la universidad llevó a que la Nacional me validara los estudios realizados en el campo de la música y alrededor del instrumento que elegí, que fue el violonchelo.
A lo largo de mis estudios de carrera, los 5 años de estudio en el pregrado, continué mis estudios en la Universidad Nacional. Fui muy persistente, nunca renuncié a ello, y pues la persistencia implica además dedicación de muchas horas diarias en la práctica y en las clases muy numerosas que se impartían en el Conservatorio Nacional de Música, que era la dependencia de la universidad. Y al concluir mis estudios de abogado, entonces de repente en el año 73 me vi con 2 diplomas en mis manos. El diploma de chelista que me dio la Universidad Nacional y el diploma de abogado del externado. Seguí estudiando el violonchelo y entonces al cabo de 2 años obtuve también el título de maestría. Y eso me generó pues un dilema. Bueno, pues profesionalmente, ¿a qué me voy a dedicar ya que estoy habilitado para hacerlo bien, o en el campo del derecho o en el campo de la música? Entonces, con un criterio pragmático, sentido práctico, decidí pues dejar la música como en un segundo plano y dedicarme profesionalmente al derecho. Pero nunca la abandoné, por supuesto. Y entonces, en los años siguientes, ya siendo abogado, siendo profesor, toqué en conciertos, recitales, formé parte de distintos grupos musicales. Y bueno, ha sido una pasión que ha acompañado completamente mi vida. ¿Actualmente todavía toca el violonchelo? Todavía practico, pero ya no con la intensidad de otros tiempos, pero naturalmente el violonchelo ocupa un sitio muy central en mi vida. Doctor Augusto, aún consumados todos los logros académicos que se pueden tener, usted es un claro ejemplo de eso, ¿en algún momento uno deja de ser alumno? A los abogados que ejercemos la profesión nos ocurre un poco como a los médicos, es decir, nos toca estar estudiando permanentemente. ¿Por qué? Porque la legislación es muy dinámica y la doctrina cambia y la jurisprudencia, todas las fuentes del derecho son muy evolutivas. Y si uno no está al día en relación con todas esas novedades y transformaciones, pues eso perjudica la clase y naturalmente daña la calidad de la enseñanza. De eso somos los profesores muy conscientes, de manera que estamos permanentemente en plan de estudio. Los profesores nunca hemos dejado de estudiar y dentro de ese campo del estudio tiene su espacio también lo que aprendemos de nuestros alumnos en el transcurso de las clases. Dictando clase a uno de repente se le ocurren cosas que no había pensado también. Y hay que tomar nota de todo ello porque va nutriendo pues, nuestro acervo de conocimientos y es fuente también para futuras investigaciones. Entonces sí, el estudio es una disciplina que acompaña permanentemente a la docencia de calidad, digamos. ¿Qué consejo le deja a las nuevas generaciones de docentes que se están formando en este momento? Bueno, ¿qué puedo recoger de mi experiencia que de pronto pudiera ser útil a las nuevas generaciones de profesores? Platón expresa una idea importante que debemos tener presente los profesores. Nunca irrespetes a la juventud. De manera que tenemos la obligación de mantener una relación comprensiva y cordial con nuestros alumnos. Tomarlo siempre muy en serio. Nuestros alumnos saben mucho más de lo que nosotros sospechamos. Esa es una premisa, creo yo, muy importante, que lo he aprendido por experiencia propia. Bueno, pues los profesores saben muy bien que del compromiso que hay con la investigación y con el estudio permanente, sobre todo las nuevas generaciones que tenemos de profesores que son investigadores profesionales, que han adquirido una formación académica del más alto nivel por medio de los doctorados. En ese aspecto no tendría que hacer demasiado énfasis porque ellos lo saben ya por su propia formación. La enseñanza además es una actividad para predicar, creo yo, la libertad, la enseñanza del derecho sobre todo. Yo entiendo que el derecho es una especie como de sacerdocio en la cual todos los profesores practicamos ese rito, ese culto del respeto a la ley
y naturalmente del conocimiento de todos los entresijos, de las normas, las interpretaciones, doctrinas y jurisprudencia. Pero de otra parte entiendo que el derecho es una especie de ingeniería social. Es decir, es una disciplina que diseña y ordena la sociedad, armoniza las conductas humanas y está introduciendo permanentemente ajustes para satisfacer las necesidades crecientes de la comunidad. En ese sentido, entonces, es una disciplina que debe seguir muy de cerca el sentimiento, el temperamento de la sociedad y buscar proponer las adaptaciones necesarias para una sociedad que es cambiante. Las leyes van acompañando el cambio social. Y no es tanto al revés, no es que por ley se pueda cambiar la sociedad. Tú puedes dictar leyes y cambiar las constituciones, pero el país sigue siendo el mismo. Sigue su ritmo. Hay que ser un buen intérprete de las realidades sociales para lograr que vayan siempre encajando las normas, el derecho, con la sociedad. Incluso en una entrevista como es el espacio en el que estamos ahora, se aprende mucho con usted, doctor Augusto. Doctor Augusto, si usted pudiera darle un mensaje a todos los estudiantes que han pasado por sus aulas, un mensaje general, ¿qué les diría? Bueno, son tantos. He tenido miles de alumnos, no solo en el externado y no solo en el pregrado, sino en los posgrados y en otras universidades en Bogotá y en muchas universidades de provincia también. ¿Qué podría decirles a todos ellos en general? Tengo alumnos que los mayores ya pasan de los 60 años de edad. He sido profesor de hijos de alumnos e incluso de nietos de antiguos alumnos. Generaciones. Entonces es una mirada muy amplia al país, a la colombianidad, a la nacionalidad. Pues yo creo que hay que afirmarse en la fe, en los principios que se impartieron en la universidad, comenzando sin duda alguna por un amor profundo a la libertad humana, a los derechos humanos y una fe total en las instituciones, en el orden constitucional, en la supremacía de la ley, en la separación de poderes, en el principio democrático como regla de ordenación general de la sociedad, en donde todos estamos incluidos y todos estamos representados. En ese sentido, el Capitolio Nacional, el Capitolio de la República, significa mucho para todos estos valores, porque es quizá la mejor representación de lo que es la política en el mejor sentido de la palabra. Doctor Augusto, recientemente, hace unos años, contamos con el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos, CAEL. ¿Qué opinan de que exista ya esta entidad dentro del Congreso de la República? Es una iniciativa importantísima. El Congreso de la República históricamente ha tenido una debilidad muy grande en cuanto se refiere a los servicios de apoyo técnico y científico. En los grandes parlamentos del mundo cuentan con centros de pensamiento propios, centros de investigación, en donde se realizan grandes estudios de diagnóstico de la realidad del país y se formulan propuestas, de donde nacen proyectos de leyes y de reformas constitucionales también, de manera que el CAEL sin duda alguna da una respuesta eficaz a la necesidad de que el Congreso de la República cuente con un apoyo importante en el campo de la técnica y de la ciencia, y de tal manera que el Congreso no tenga que depender de centros de pensamiento exógenos, que no tenga que esperar el Congreso a que el Departamento Nacional de Planeación le presente estudios y fórmulas, o de una vez que el gobierno, apoyándose en sus propios recursos técnicos, presente al Congreso proyectos ya muy madurados y poniendo al Congreso un poco en desventaja, porque no cuenta con medios comparables que puedan hacer el análisis y el cuestionamiento y desarrollar un diálogo de gran nivel en relación con las grandes reformas que el Congreso debe aprobar.
¿Cómo vivió ese homenaje que le hizo la Universidad del Externado que fue tan sentido? Bueno, fue una sorpresa, nunca lo pedí ni lo esperé. Pero por supuesto me conmovió profundamente, es decir, la manifestación tan espontánea y tan cariñosa de estudiantes, de profesores, de los directivos de la universidad, quienes se sumaron todos a expresar sentimientos muy elogiosos, pues es algo de lo cual todavía no me recupero. Y tal vez no me recuperaré. En realidad ese fue un día absolutamente memorable que me llena naturalmente de satisfacción, no podría ser de otra manera, pero que también me indica que debo esforzarme más, ¿sí? Para poder corresponder a tantos reconocimientos y a tanta gratitud. De manera que en ese esfuerzo pues proseguimos. Doctor Augusto, pues muchas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Una verdadera cátedra de vida hemos vivido durante esta media hora. Sebastián, muchas gracias por la invitación. Me ha complacido mucho intercambiar estas consideraciones contigo. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.